Sí, yo vuelvo. Esperemos que no. Pero bueno, misma estrategia. Bueno, vamos a terminar de ver herencia ligada al sexo, que es unos minutitos. Hacemos unas dudas, un repasito de genética y vamos a ejercicios que tenemos pendientes. Y como dije, les dejo grabar en la semana la clase de tejidos, que es cortita, y la semana que viene tempranito, a las 8 nos damos presente, 8:15 largamos, y vemos ejercicio de genética, que suele ser lo más complicado. Bueno, vamos. Habíamos quedado en que los humanos, y muchos más, no solo nuestra especie, tienen este par sexual, que es que hay un par que presenta dos cromosomas que pueden ser distintos. Uno llamamos X, de un tamaño mayor, y al otro lo llamamos Y, ¿a dónde estaba? Que tiene un tamaño menor. En el caso nuestro, las mujeres tienen XX y los hombres tenemos el X y el Y. Esto nos presenta un inconveniente, una característica, que es que esos cromosomas tienen un sector homólogo, es un sector que posee la información para los mismos tipos de genes, para los mismos genes, perdón, y otro sector que llamamos heterólogo, que presenta información que no es homóloga, o sea, información para genes distintos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos información o genes en ese tipo de sector, ¿no? Eso es la clave acá, ¿no? Y el ejemplo que dábamos, ¿no? Este es el par XY. Este es el par XY. El ejemplo que dábamos es que en el sector diferenciado o sector heterólogo podemos tener algunos genes que son importantes porque tienen que ver con patologías. En el caso del daltonismo y la hemofilia, que son dos patologías bastante conocidas, se da esa situación entonces de que está presente, en este caso, en el sector heterólogo del X. Y después hay un rasgo en varones que se llama ictiosis, que está presente en el sector heterólogo del X. Bueno, vamos a tratar de ver cómo se hereda todo esto. Recordemos esto, que tenemos varones que son XY y mujeres que son XX. Hace una pregunta previa, si nos vamos ordenando. Si hablamos de alguna de estas patologías que está en el sector heterólogo del X, ¿cuántos alelos recibe una mujer de ese gen? Uno. ¿Uno? Uno solo. ¿Un solo alelo? ¿Qué dicen todos? Y si van a intercambiar con el hombre tiene un solo X, así que... Pero la mujer tiene dos. Claro, puede tener los dos malos, o uno bueno y uno malo. No, yo no hablé de buenos y malos. Hablé de cuántos alelos va a recibir de ese gen. Dos. Dos. ¿No? Si hablamos de cosas que están en el sector heterólogo de la mujer, al tener XX, va a recibir de ese sector heterólogo, de este sector, va a tener dos iguales, va a recibir dos alelos porque va a tener dos genes. Los varones, como somos XY, vamos a recibir uno solo. Y acá donde esto empieza a ser no mendeliano, porque según Mendel, todos teníamos dos factores, ¿se acuerdan? Que yo dije que esos factores eran lo que nosotros llamábamos como genes. Según Mendel teníamos todos dos factores, o sea, dos genes, que a su vez según él había solo dos alelos posibles, pero eso ya vimos después que hay casos en que no. Pero vamos a lo básico. Según Mendel todos recibíamos dos genes, dos factores de cada característica. En este caso, si hay
lo que está en el sector heterólogo del X, las mujeres reciben 2 genes y los hombres recibimos uno solo, porque tenemos un solo X, tenemos el X que nos pasó nuestra madre. ¿Está? Entonces, eso no lo tienen que perder de vista. Cuando hablamos de enfermedades cuyo gen está en el sector heterólogo del X, las mujeres van a tener doble, como es, digamos, como puede explicitado por Mendel, va a haber doble gen, uno en cada X, pero el hombre va a tener un solo gen. ¿Está? Entonces, avanzamos un poquito más. El caso del daltonismo, la hemofilia, es un caso en cierta medida bastante parecido a lo que vimos antes. ¿En qué? En que hay dominancia y recesividad. La enfermedad se da cuando hay homocigosis recesiva, o sea, la enfermedad está asociada al alelo recesivo. ¿Mm? Ahora, las mujeres entonces van a tener los 2 genes, o sea, 2 alelos, ¿no? Entonces las mujeres pueden ser, ¿qué combinaciones genotípicas pueden tener las mujeres? ¿Quién se anima? Los 2 con daltonismo. O sea, homocigosis recesiva. Pues los sin daltonismo. O sea, homocigosis dominante. Y una que sí y uno que no. Que lo llamábamos heterocigosis. Van a tener que ser un poco más técnico en los nombres. Entonces las mujeres van a tener, como tienen el doble X, pueden tener homocigota dominante los 2, o sea, el gen que no presenta enfermedad. Puede ser homocigosis recesiva, que es cuando están enfermos, porque la enfermedad se expresa cuando es el gen recesivo. Y la heterocigosis, que es que tiene el gen, pero no se expresa. ¿Mm? Y el hombre, ¿qué genotipos puede tener? ¿Qué piensan? Recesivo de X. Recesivo en X, ¿y qué más? Heterocigota. Y no. No, tiene un solo X. Y ese X puede ser o recesivo o qué. O heterogéneo. No, heterogéneo. Puede ser dominante, que es sano, o recesivo, que es enfermo. Pero no tiene 2. No va a tener heterocigosis, porque solo tiene un gen, un alelo. Y ese alelo puede ser dominante, está sano, o recesivo, que está enfermo. Repasemos. Las mujeres pueden ser homocigotas dominantes, los 2 dominantes, está sana. Homocigota recesivo, los 2 recesivos, está enferma. Y un caso intermedio, el de la heterocigosis, donde tiene el dominante y el recesivo, pero como se expresa el dominante que es sano, la mujer es sana, pero la vamos a llamar portadora, porque porta el gen enfermo, porta el gen de la enfermedad, perdón, el gen recesivo. Pero lo porta, no la tiene la enfermedad, es portadora. Y el hombre tiene solo 2 opciones. O tiene el alelo dominante, está sano, o tiene el alelo recesivo y está enfermo. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, díganme si hay dudas, igual vemos unos ejemplos. ¿Lo repetís de nuevo? Sí, Dale, pero hay dudas. Acá tiene 2X, por lo tanto tiene el gen de la hemofilia en cada uno de los 2, en el sector heterólogo, pero tiene 2 genes, uno en cada X. Le puede tocar los 2 dominantes, que significa que el individuo está sano, homocigosis dominante, los 2 recesivos. Con la X mayúscula y la X minúscula, ¿no? ¿Cómo? Diferenciando con X mayúscula y X minúscula. No te va a servir, ahora les digo cómo conviene anotarlos. Dale. Ahora les digo, eso no conviene. Porque la X es todo el cromosoma, no es el gen. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces estás confundiendo el cromosoma con el gen puntual. Para que tengo la cámara.
Así que ahora les digo cómo lo anotamos. Entonces, o va a ser homocigota dominante, la mujer, que está sana, homocigota recesiva, que está enferma, o heterocigota, que la vamos a llamar portadora, porque está sana pero porta el gen. Y el hombre tiene solo dos opciones. En este X tiene el alelo dominante y está sano, o tiene el alelo recesivo y está enfermo. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Veamos un ejemplo. Por ahora vamos a pintar de azul cuando el X es un X que tiene el alelo sano, el alelo dominante, y de rojo al X que tiene el alelo recesivo, por lo tanto el alelo que puede causar la enfermedad. Fíjense, tengo una madre, esta es una forma de anotarlo, le cambian el color. Esta es una forma, ¿sí? Las X siempre son mayúsculas, pero le cambian el color. Fíjense, la madre es no portadora, o sea, sana, o sea, homocigota dominante. Fíjense, está de azul, las dos X de azul. Y el hombre, en este caso, está enfermo. ¿Por qué? Porque el X que tiene el recesivo. ¿Sí? Tiene el recesivo. Chicos, los tengo tirados acá adelantados. Perdón, estaba ordenando el rancho. Bien, entonces el hombre, el X que tiene el alelo recesivo. Por lo tanto, está enfermo. Ahora, hay algo que nadie me dijo nada hasta ahora. El hombre tiene un solo alelo. Y se suponía que para expresar un rasgo necesitábamos los dos alelos. Bueno, acá es donde digo que esto no es mendeliano. ¿Está? No es mendeliano en el hombre porque se expresa con un solo alelo. No hay dos alelos. El hombre solo tiene uno. En la mujer, la enfermedad es mendeliana. Homocigosis dominante, heterocigosis, homocigosis recesiva. Pero en el hombre hay solo dos opciones. Un alelo dominante o un alelo recesivo. Entonces, no es mendeliano porque Mendel me pedía dos genes, dos alelos. No los tengo. Entonces, en el hombre es no mendeliano. En la mujer es mendeliano, en el hombre es no mendeliano. Lo otro que no se tienen que hacer lío es que la enfermedad se expresa cuando es recesivo. Entonces, fíjense, vamos a hacerlos tener hijos. La mujer puede dar solamente, fíjense, puede dar X sanas, una o dos X sanas acá. Y el hombre puede dar, todas las combinaciones vamos a hacer, puede dar un X sano, perdón, un X enfermo, ¿sí? Y acá otro X enfermo. Y la otra combinación es que esta mujer puede dar un X sano y viene el Y, va a tener un hijo no afectado, ¿no? Vamos armando todas las combinaciones. Esta ya la vimos, me queda esta, donde la mujer da el X acá y el hombre da este Y. Entonces, de esta posible combinación de padres, que lo que hace es una especie de tablero de Punnett, que le van a preguntar mucho de este tipo de cosas, le pueden preguntar, un problema habitual. Fíjense, ¿qué se puede obtener? Una hija portadora, porque es portadora, no está enferma, pero tiene ahí el gen dando vuelta en uno de sus X. Un hijo sano. ¿Qué es portadora recesiva sería? Portadora. Solamente si ella sería una filiación. Esto es la filiación 1, ¿no? No estamos hablando de Mendel, entonces olvídate de filiación 1 o 2. No es Mendel, eso lo decía Mendel para las razas puras, es algo exclusivamente mendeliano. Ahí va. ¿Está? Porque a diferencia de las plantas, nosotros tenemos de a un hijo, entonces no es que, ¿entendés? Es distinto. Está bien. ¿Ah? Es distinto. Pero esto es lo que tienen que aprender, a cómo cruzo para saber, igual lo vamos a ver bien con los ejercicios la semana que viene, para obtener los hijos posibles. Porque lo que le pueden preguntar, pregunta típica de examen, una mujer portadora se tiene hijos con un hombre sano. ¿Puede tener hijos, todos sus hijos serán sanos? ¿O puede tener una hija enferma? Y ustedes tienen que hacer el cruce y ver si entre las 4 opciones posibles aparece o no la que le están preguntando.
Por ahí van los ejercicios, ¿no? Repito. Hay un ejercicio de esos igual. Sí, tiene que haber, porque aparte es habitual que pueda aparecer. No siempre aparece, pero puede aparecer. Profe, para que esté enferma tiene que tener las 2X de rojo, ¿no? Exactamente, las 2X de rojo, o sea, las 2 recesivos. ¿Está? Fíjate que acá te aclara, el rojo es el defectuoso y todo lo azul es normal, el X, el Y no tiene el gen, así que siempre va a ser azul. ¿Está? Entonces acá da 50% hijas portadoras y 50% hijos sanos. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Paro, vamos tranquilo, ahora vemos otros ejemplos. Sí, Profe, sí, por el momento se entiende. Bueno. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero quería hacer una pregunta. Dale nomás. No sé si es un poco tonta, pero No, ¿por qué el hombre tiene solo un alelo? Eso no me quedó claro. Porque tenemos un solo X. Y como el gen está... Aquí admito... Entonces, ¿el X sería un cromosoma? ¿Así No, con forma de claro. X? Oh. Vamos de vuelta. Ah. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me habla? Pablo. Pablo. Vamos acá, al principio de todo. Recordá que tenemos 23 pares, pero hay un par, el par 23 precisamente, que no... Los cromosomas no necesariamente son iguales, como todos estos, que son homólogos. El X y el Y, que son estos que están acá. Cuando hablamos de una mujer, como tiene los dos X, sí el par es homólogo. El problema es cuando hablamos del hombre, que tenemos un par que no es homólogo entre sí. Pero no es completamente, no es homólogo para nada. Esto es lo que expliqué. Hay una parte que es homóloga y otra parte que no lo es. Entonces, como el gen estos genes que estamos viendo ahora están en esta parte, en la parte no homóloga del X, la mujer, voy para acá, la mujer recibe, como tiene dos X, va a tener dos genes, uno en cada cromosoma X. Pero el hombre recibe un solo gen, el que está en el cromosoma X que le dio la madre. Claro. Nada más. Y ese cromosoma va a ser o dominante o recesivo. Si es dominante, va a ser sano. Si es recesivo, es enfermo. Es enfermo. Y esto nos lleva a algo que no expliqué. Que en la mujer dijimos que hay 3 genotipos posibles. El genotipo homocigota dominante, que es sano, heterocigota, que es sano, y homocigota recesivo, que es enfermo. De 3 opciones, solo una es enfermo. En el hombre, o tienen sano o tienen enfermo, o sea, de 2, 1, o sea, 50% de probabilidad. Y la mujer tiene el 25% de probabilidad, porque tiene, si se acuerdan en Mendel, la homocigosis recesiva se expresaba en ese famoso 3-1, entonces 25%. Quiere decir que estas son enfermedades que son más comunes de encontrar en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. En el caso que el que sea enfermo es un hombre, se debe exclusivamente a que su madre le pasó el X con el enfermo. En el caso de la mujer, para que sea enfermo, el padre y la madre le tienen que pasar el recesivo. ¿Está? Si hay algún daltónico, no vaya a echarle la culpa a su madre, no es tan grave. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Formas de que se los representa. Acá también. ¿No? Profe, disculpe. Y si está enferma la madre, ¿cómo es el cuadrito? A ver, busquemos alguno. Mira. Decime que no tengo ninguno. Todas madres portadoras tengo, ¿será posible? No tengo ninguno. Mira. Es que si la madre está enferma y el padre es portador, aunque sea una hija, va a salir enferma, no portadora. Mira, acá tengo, ahora busco otros ejemplos. Pero lo busco rápido en internet y pongo el dibujo. Pero porque me doy cuenta que no tengo ninguno con madre. Todos los que tengo son con madre portadora. Bueno, fíjense acá. La mujer es portadora, o sea, tiene un X sano, el rojo, y un X enfermo, el blanco. ¿Ah? Y el padre
es sano, tiene el X rojo sano. Y acá también ven las posibilidades de cruzamiento. El X de la madre con el X del padre me da una mujer normal, sana. El X de la madre con el Y del padre, que está acá, me da un hombre sano. Ahora, el otro X de la madre, el X recesivo, con el X del padre, me da una mujer portadora. Y el X de la madre con el Y del padre, que está acá, me da un hombre daltónico. Esas son las combinaciones, fíjense, de 4 posibilidades. Hay una hija, 25% hija sana, 25% hijo sano, 25% hija portadora y 25% de que el varón sea daltónico. O sea, pueden tener varones daltónicos, pero no mujeres daltónicas. Consulta. Dale. Acá, esta parte, que el tercer hijo es la mitad, digamos, tiene el 25%. ¿Siempre sería el mismo caso del tercer hijo o pasaría, puede ser No es tercer hijo, ¿eh? Ah. No confundas cantidad de hijos, porque por ahí esta gente tuvo un solo hijo. Estás confundiendo cantidad de hijos con... Estas no son que va a tener 4 hijos. Son las 4 opciones posibles. Sí. Los 4 genotipos posibles que pueden tener los hijos. Después puede tener 10 hijos y que todos les salgan mujer normal. Claro. O puede tener 10 hijos y que todos les salgan hombre daltónico. Andás a ver qué sale, porque qué espermatozoide y qué óvulo llegan es una cuestión del azar. Claro. No confundan, no es que van a tener 4 hijos, son las 4 opciones de genotípicas que pueden tener los hijos. Son solamente probabilidades, ¿no? Exacto, Sería si una mujer, ahí termino, una mujer portadora tiene hijos con un hombre normal, hay 4 posibles genotipos que pueden tener. Después habrá que ver cuál sale. Dale. Sin tener en cuenta el sexo, tendría 2 hijos sanos, un portador y un enfermo. Exacto, 2 hijos sanos, un portador y un enfermo. Pero, como esto es herencia ligada al sexo, vos tenés que decir mujeres y varones. Mujeres sanas, hombre sano, mujeres portadoras, hombre sano, hombre enfermo, mujer enferma. Lo tenés que decir porque es herencia ligada al sexo. Y no es lo mismo hablar de la herencia en las mujeres, en este caso, que es una herencia mendeliana, que la herencia del hombre, que no es una herencia mendeliana. Está bien. Acá hay otro ejemplo, mujer portadora con un hombre daltónico, ¿no? El gen sano, el X sano con el X recesivo del hombre me da la mujer portadora, el X sano de la mujer con el Y del hombre me da el hombre sano, el X recesivo de la mujer con el X recesivo del hombre me da una mujer daltónica y el X recesivo con el Y del hombre me da un hombre daltónico. Acá fíjense, ya la cosa cambió, ya casi todo se empieza a pintar de blanco porque tenemos hombre de 50% probabilidad de tener, digamos, de que sea hombre, 50 mujer, 50 de los hombres la mitad puede salirte que es enfermo o sano, y las mujeres la mitad sana o la mitad portadora. Lo que no lográs tener es una mujer completamente sana, ¿sí? Pero a medida que se pinta cada vez más de blanco arriba, obviamente se pinta más de blanco abajo, ¿no? Déjenme ver si encuentro un ejemplo rápido. ¿Dudas? No se escucha. ¿Dudas, problemas, preguntas, inquietudes? Por ahora no. ¿Seguro? Sí, yo iba a preguntar sobre más ejemplos, por ejemplo, si los dos son daltónicos, tanto hombre como mujer. Dale, estoy buscando estoy buscando un ejemplo rápido, una imagen en internet. Profe, ¿la Y puede estar enferma? Los escucho a los demás. ¿La Y puede estar enferma? Pregunto a todos. ¿La Y tiene el gen del daltonismo o de la hemofilia? No tiene No, porque ese gen está ubicado en la parte heteróloga del X, por lo tanto esa parte el Y no lo tiene. ¿Está?
Entonces, el I nunca va a tener, el I nunca va a tener el gen, el gen, ni el dominante ni el recesivo. No lo tiene. ¿Mm? Ni enfermo ni sano sería Ni la I. enfermo ni sano, no lo tiene. ¿Ah? Estaba buscando, no puedo creer que no hay un dibujo. Bien, déjenme en un cachito. Profe, una consulta. En el caso de, por ejemplo, el síndrome de Down, Sí, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿En dónde se encuentra ese gen o es una falta de cromosoma? No es una falta, ¿no era un agregado? ¿Era uno más? Es un agregado en un gen anterior, en el 21, que es hay 3 en lugar de 2. ya les muestro. Ya les muestro. Profe, yo tengo otra pregunta que justo también la relacioné con lo del síndrome de Down, pero es como otra condición que hay personas que son intersexuales que tienen cromosomas, creo que eran XXY, que tienen 3 cromosomas. Sería como... Voy por alguien- parte. Dale, voy por parte. Primero, vamos al síndrome de Down. Lo que hay en el síndrome de Down es que hay un cromosoma 21 de más. En vez de haber 2, hay 3. ¿Está? No es el mejor dibujo pero bueno, es para ejemplificar que lo que pasa en el síndrome de Down es que acá hay otro, alguno de tus padres, en vez de pasarte un 21, te pasa 2. Juntando de un lado uno del otro, y ahí se armó lío. ¿Sí? ¿Se entiende? Se llama trisomía, porque hay 3 donde tendría que haber 2. Trisomía del 21. ¿Mm? Dale, el otro que estaban explicando. Lo otro que estaban hablando, que no, era más una consulta también porque hay una condición en la que hay personas intersexuales que no tienen un sexo definido u otro y creo que sus cromosomas eran XXY y también, o sea, lo relacioné con el síndrome de Down porque es como un cromosoma de más, no sé si... Claro, sí, pero aparte hay también a veces cuestiones, no solo en humanos, sino, tampoco soy un experto en genética, donde algún entrecruzamiento, cuando se ocurre el crossing over entre X e Y se da, y puede igual haber un intercambio de zonas heterólogas a veces. También, sí, hay, pero también está cuando viene con una carga distinta, sí, son todas son lo que se llama alteraciones genéticas, pero no entiendan que cuando uno habla de alteración está diciendo que es algo malo. Cuando uno habla de alteración, simplemente quiere decir que la cantidad que se considera estándar, normal tampoco es una palabra adecuada, que suene bien, de ADN, que es que tengamos 2 moléculas de ADN por cada molécula, se ve modificada, se llama una alteración. La alteración puede ser porque la secuencia esté mal, ya vimos esto cuando vimos mutaciones, o porque la cantidad de ADN esté mal. Y esto es lo que estamos hablando. Tiene que ver cuando, en vez de tener, en nuestro caso, las 46 moléculas, vienen una cantidad distinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Acabo de encontrar un dibujo como el que les quiero mostrar, pero no me convence. Les veo errores. Le veo errores, así que no lo puedo. Pero, Se empezó a cortar, profe.
Se le cortó, ¿no? Me parece Lo que sí. perdimos, lo perdimos. No, se quedaron sin internet ustedes. Lo volvimos a perder. ¿Alguno sabe por qué los chicos con síndrome de Down son iguales, o sea, de cara o cuerpo? O sea, me dio una duda nada más. Ni idea. Supongo que la información genética que está en los cromosomas X y 24 son los que... No, esos son los del sexo. Tiene que ser en algunos otros que está correcta la transferencia, que hay 2 cromosomas, asumo. Y eso da por consecuencia que las formas se mantengan. Igual habría que saber mucho de genética, creo que para saber cada uno de los cromosomas qué es lo que hace. Ok, gracias. Chicos, consulta, ¿a alguien le quedó claro cuál es el gen que está enfermo? El gen que está enfermo es el homocigota dominante y el homocigota recesivo. Siempre hablando del X, siempre el que está enfermo es el X. Sea dominante recesivo, homocigota recesivo, homocigota dominante o portador. Ah, bueno. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, lejos, pero se escucha. Ah, acá va. Sí, sí. Parecía que no volvía más, me había asustado. Bueno, acá estoy de vuelta. Acá estoy de vuelta, ya estoy con... Bueno, acá estamos. Les voy a compartir la pantalla otra vez y armé el ejercicio que me estaban pidiendo para que lo veamos. No lo voy a poder maximizar porque si lo maximizo no puedo trabajar sobre la pantalla.
¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, se ve, profe. Sí, profe. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo acá? El de la mujer. ¿Y cómo está? Homocigota Enferma. dominante enferma. Homocigota recesiva. El rojo lo vamos a poner como igual a daltonismo, supongo. La mujer está enferma. ¿Está? Su madre le dio un X enfermo y su papá también. ¿Y el hombre lo quieren así, también enfermo o quieren otra cosa? Díganme. Escucho ofertas. Enfermo. Bueno, enfermo. Vamos a armar las combinaciones. Fíjense, agarro el X este de la mujer y lo mezclo con el primer X del hombre. ¿Qué obtuve? Una mujer Una enferma. mujer enferma. Mujer enferma. Agarro el X de la mujer y ahora me toca con el otro. El Y del hombre. ¿Qué obtuve? Un Hombre hijo enfermo. portador. Portadora. Sí, Hijo portador. ¿Qué es esto? Un hijo. enfermo. Hijo enfermo. Hijo enfermo. No Un hay hombre hijo portador. enfermo. No existe hijo portador. Había mujer sana, mujer portadora, mujer enferma, hijo sano, hijo enfermo. Recuerden que nosotros es como la moneda, cara o seca. Agarro el otro X, lo pongo con este, perdón. Aquí, hice lío. ¿Qué obtuve? Una mujer enferma. Hijo enfermo, sí. Hija enferma. Y agarro esta X otra vez con el... ¿Y qué obtuve? Un hijo enfermo. Hijo enfermo. Bien. La pregunta, por ejemplo, puede ser, que suele ser, puede ser habitual, se casa, tienen hijos, pues no hace falta que estén casados. Una mujer enferma con un hombre enfermo. ¿Hay posibilidades de que alguno de sus hijos sea sano? No. No. Ni siquiera hay posibilidad de que sean portadores. Miren, que haya una hija portadora. Todos son enfermos. Así que, ese es el ejercicio que no encontrábamos el dibujito. ¿Sí? Esperen que no estoy grabando. ¿Se está grabando? Sí. No se deja grabar cuando yo salgo, ¿no? No, está grabando. Bien. Usted se fue y siguió grabando, creo. Listo. Sí. Ahora veo que está tengo un redondelito rojo arriba a la izquierda. Bien. Otra forma en que le pueden llegar a mostrar este tipo de problemas es con estos árboles genealógicos. Acá ya no tengo las 4 opciones, acá ya me dicen cuántos hijos tuvieron y cómo son, y me hacen adivinar algunas cosas. Por ejemplo, tengo cuadradito, cuadradito blanco, el hombre sano, cuadradito negro, el hombre enfermo, circulito blanco, la mujer sana, circulito con un puntito negro, la mujer portadora, y el círculo completamente negro, la mujer enferma. Y entonces, lo que puede pasar es que le dejen algunos sin colocar ahí, ustedes tengan que poner cuáles son las posibilidades o preguntarle alguna cuestión. Pero, por ejemplo, esto es un hombre enfermo con una mujer sana. Fíjense, tienen 4 hijos. Acá coinciden que tenga 4, pero insisto, pueden no tener. No significa que sean las 4 opciones. Y fíjense, tuvo 2 hijos sanos y 2 mujeres portadoras. Porque como el hombre es enfermo, a la mujer siempre le va a pasar el X recesivo. Así que a la mujer siempre le va a pasar el gen que tiene la enfermedad. Como la mujer es sana, siempre va a pasar un X sano, de ahí que las hijas sean portadoras. Y después fíjense, una hija portadora, ¿sí? Tiene hijos con un hombre sano y esto es lo que se obtiene. Un hijo enfermo que recibió el X de la madre, un hijo sano que recibió el X sano de la madre, ¿sí? Una hija sana que recibió el X sano de los dos y una hija portadora porque recibió el X sano del padre y el X portador de la madre. Y acá, bueno, hay otro ejemplo de todos sanos de este lado, ¿no? Está claro que si padre y madre son sanos, los hijos van a ser sanos. Es imposible que tengan ni siquiera el gen dando vuelta. Pero este es otro tipo de forma en que se lo pueden mostrar.
Ah, yo estuve acá y nunca amplié. Bueno. Dudas, cuestiones respecto a esto, herencia ligada al sexo. La semana que viene vemos acá algunos otros ejemplos. Nada. Con esto llegamos. La semana que Profe, viene ¿qué otro vemos tipo de lo enfermedades? que le pido. Decime, perdón. ¿Qué otro tipo de enfermedades, aparte del daltonismo, hemofilia y El citosis? daltonismo de hemofilia es el usado en los exámenes, en los textos, en los manuales, siempre se usa eso y te van a hablar de eso. Más allá del nombre que le pongan, y esto se los quiero aclarar, más allá del nombre que le pongan, lo único que tienen que prestarle atención ustedes es que le diga que es una enfermedad recesiva o dominante, eso es importante, y si está ligada al X o al Y, para saber si está acá o está acá. ¿Está? A eso tienen que estar muy atentos. Generalmente le van a dar alguna de estas dos, pero bueno, esténse atentos. ¿Sí? En el Y hay este ejemplo que no es una patología, es simplemente un rasgo las personas que tienen abundancia de pelos en las orejas, y eso se debe a una ubicación acá, en el heterólogo, la parte heteróloga del I, pero no es una patología, ni siquiera como el daltonismo y menos como la hemofilia, que es una patología grave, ¿no? Y después hay ejemplos acá en moscas y demás, pero no nos compliquemos con estas cosas por ahora. El de hemofilia y daltonismo son tan usados como la bomba sodio-potasio. Bueno, los Perfecto. escucho. Dudas, preguntas, inquietudes de este tema. Yo creo que se entendió bastante bien. Bueno, con los ejercicios vamos a terminar de saber si entendimos o no entendimos. Así que lo que les pido es métanle corazón y garra a esos ejercicios, háganlo una conciencia, no busquen resueltos de otro lado hasta que ustedes no hayan lidiado con el ejercicio. Cosa porque siempre hay ejercicio de botánica en el examen. Estamos hablando que hay un punto que siempre está, entonces hay que meterle ahí trabajo. Bueno, ¿les parece? Veamos los... ¿Qué necesitamos? Dijimos verlo. Profe, Sí, Pi. ¿la enfermedad puede aparecer en el gen tanto recesivo como el dominante? ¿Qué enfermedad? La enfermedad, no sé, en este caso el daltónico, o en otra enfermedad, ¿siempre va a ser uno u otro? El daltónico y la hemofilia, que son las que siempre vemos, la enfermedad se manifiesta en el recesivo. Ah, está bien, pero eso llegado en el momento, por ejemplo, del examen, a hacer el ejercicio que nos pidan, nos van a decir. Sí, si es... tienen que decir dos datos. Te tienen que decir si la enfermedad se manifiesta en el dominante o en el recesivo y si está ligada al X o al Y. Si es que es un caso de herencia ligada al sexo. Desde ya. Si no es un caso de herencia ligada al sexo, no te va a decir nada. A ver, porque creo que no bajé. ¿Qué tenemos que hacer? Dijimos los ejercicios de... ¿Me dicen de qué clase? ¿Clase 11 y 12 son? Los escucho. Sí, profe, 11 y 12. Porque no los había bajado. Denme un cachito, me organizo. Mientras, si hay alguna pregunta o cuestión, me avisa. De transporte, ¿puede ser? Porque los de transporte no los vimos. Un ejercicio ya de vimos. transporte. Ya los vimos. No. Los últimos. Hay uno último que no lo... Vimos todos. Tengo uno en... Espere que lo A ver, busco. nos queda... Dígame, porque de síntesis de proteína lo vimos también, sí. El del módulo 7 no lo vimos. Nos falta el 7, el 8 y el de genética. Módulo 7, módulo 8 y el de genética. Los ejercicios. No, de metabolismo 7 ya lo vimos. Lo recontra vimos. De hecho, estuve contestando mail por algunas dudas que habían quedado de eso. Lo habíamos visto, pero... De transporte por también, ejemplo, no, pero los hicimos. Los de transporte también los hicimos todos.
Me puede faltar el 10, así que voy a arrancar de ahí. El resto los vimos. Seguro estoy. Profe, disculpe, a mí me parece que los del capítulo 7 los vimos todos, porque sí. Tengo la duda. Ah, ok. Vimos haciendo siempre al principio de clase, ¿se acuerdan? A ver, esperen. Los voy a revisar. La actividad 7 me parece que no la hicimos. El capítulo 7 de síntesis de proteína. No, síntesis puede ser que no. Ahí ya estoy poniendo al día. Hay un lío acá, porque yo pedí una clase y me está bajando otra. El módulo 7 no lo vimos. El capítulo 6 celular. Lo vimos. ¿Metabolismo celular? Allá lejos y hace tiempo, sí lo vimos. Que terminaba con el ejercicio de si se bloqueaba la cadena, todo eso lo vimos. Las últimas actividades que hicimos son el metabolismo, faltan de síntesis de proteínas en adelante. Exacto. Estamos, no digo al día, pero veníamos bien, porque hacíamos al inicio de la clase, siempre, a la mañana. Las de la clase anterior. Por eso estoy seguro. Bueno, pero por eso, módulo 7 de síntesis de proteínas. Yo me refiero al módulo, no a la clase. Ok, ahí tenemos el inglés. Ahí hablo de clase, estoy en el nivel clase, digo, no puede ser clase 7 si fue hace un montón. La clase de 10, no, clase 10, 11, por ahí. Clase 11. Capítulo 7. Síntesis de proteínas, segunda parte. Ahora nos pusimos de acuerdo. Acá, creo que acá llegué a lo primero que no hicimos, en síntesis de proteínas. Mierda, carajo. Ahora sí, mierda, carajo. Claro, hablábamos de dos módulos contra clases. Estábamos hablando. ¿Saben qué? Nos faltaba el diccionario, el código genético. Estábamos en 2 idiomas distintos. Bien. Exacto. Bueno, esto no lo vimos. Síntesis de proteínas. ¿Ah? Esos ejercicios, sí, esos son a los que me refería. Ahí estamos. Capítulo 7, clase 10. Claro, ve, acá arriba dice, fíjense, capítulo 7, clase 10. Yo hablaba de clase y vos hablabas de capítulo. Entonces, claro, nos ponen doble número, es para confundirnos. Bien. Actividad 1 dice, la diversidad de funciones de las proteínas en las células y en el organismo brinda a estas macromoléculas una gran importancia a nivel biológico y por ende al proceso que se lleva a cabo. Le respondo, supongamos que estos también son problemitas medio comunes de que aparecen. Supongamos que una persona ingiere una droga que ingresa a la célula y se adhiere a los ribosomas anulando su función. ¿Cuál sería esa función? Más fácil no puede ser. La síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas. ¿Este individuo sobrevivirá a este proceso? ¿Podemos sobrevivir sin sintetizar proteínas? No. Todas las enzimas dijimos casi son proteínas. Imagínense, no producimos nada. Así que bueno, no voy a extenderme en esto, ¿no? Indique en la imagen las estructuras que reconocen. Bueno, ¿qué reconocemos? ¿Qué es esta tirita lila o violeta? El RNM. El ARN mensajero, el que trae el mensaje. Y esta cadenita acá de pelotitas azules. La proteína. Las proteínas. La proteína que se está formando, ¿no? La cadena de aminoácidos. Y todo esto, color extraño. Okay. El ribosoma, ¿no? Claro, las dos subunidades. Las dos subunidades, ¿no? Bueno, después sabrán ustedes la función de cada uno. Sí. Dice, el proceso de síntesis de proteínas se encuentra dividido en 2 etapas. La transcripción, dice, esperen un cachito. Ahí estamos. La transcripción, la cual se desarrolla en el núcleo celular, y la traducción que se lleva a cabo en los ribosomas. Indique qué representa las letras en el esquema. Bien, los escucho. La A es el gen. La A es el gen, o la molécula de ADN, sí. La molécula de ADN. El B es la polimerasa. No, la B es todo esto que va a salir. No. El ARN. La copia. Exacto. El H
¿Qué era la B? ARN mensajero. La H es la burbuja de transcripción. La H debería ser burbuja de transcripción, ¿no? Porque tampoco es que estamos tan certeros. ¿Qué sería el D? ¿Qué eran estos? Los transmisores. Los ARN El de ARN. transferencia. Transferencia, ARN de transferencia. Bien. La C, que está acá, La subunidad bien, ribosomal. exacto. ¿Sí? O el ribosoma, le suponemos que está marcando todo. Y el F, La proteína. la proteína que se está La formando. proteína. ¿Qué marca la letra G? Con seria duda. La flecha G. No sé si significa que es el proceso de... no sé qué marca la letra. Podría ser traducción, porque lo que no está marcando es esto. No sé bien qué. Así que no les quiero... No estoy seguro. No está claro. Entonces la G. ¿Cómo? No quedaría claro entonces la G. No sé si representa que esto es la traducción, porque es como un pasaje de esto acá, ¿no? Acá está la transcripción, si esto no me queda claro. ¿Le soy sincero? No me queda claro. Puede ser Capaz que es el pasaje ese del núcleo. Sí. cuando libera ay, no me sale. La membrana puede ser. No, por eso, no sabemos, dejémoslo ahí porque no está claro. Si esto pasara en el examen, pregunten bien y nosotros tendremos alguna, siempre pedimos. Cuando alguna pregunta genera duda, preguntamos en ¿No puede coordinación. ser el aminoácido que libera eso? Puede ser todo lo que dijimos, entonces por eso digo que es dudoso. Entonces no nos hagamos problema. Pero por las letritas que tiene, digo yo, es el aminoácido, lo usa, lo libera, lo usa, lo libera. Podría ser, no digo que no. Que marque justo acá. Yo lo hubiera puesto un poquito más cerca, pero bueno. Entonces, ¿Así que era? ¿Puedes repetir? la C, el ribosoma. Ah. Bien. Indicar la opción incorrecta respecto a las características de la enzima ARN polimerasa. Dice, actúa solamente durante la iniciación de la transcripción. ¿No es durante la elongación? ¿Cómo? Actúa solamente durante la elongación de la transcripción. Exacto. Así que esto estaría incorrecto. ¿No? Sí, la primera. Reconoce Eso la es falso. secuencia de bases promotora para marcar el inicio de un gen. Sí, es verdad. Eso no lo hace la ARN polimerasa, sino que en realidad la hacen los factores de transcripción. Yo creo que hay un problema en el enunciado acá, ya se lo digo. Sí. El enunciado debería decir, indique la opción correcta. Porque fíjense, la C que dice, viaja de 3' a 5'. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Sí, Creo. sí, está bien. ¿Se acuerdan que iba sobre la hebra que va de 3' a 5'? Y lo último dice, utiliza aminoácido libre presente en el núcleo para sintetizar la molécula. ¿Está bien o está mal? De ARN. Ay, chicos, no pueden tardar tanto con esta. No me asusten. Yo puse verdad. ¿La ARN polimerasa utiliza aminoácidos libres en el núcleo presente? No. Para Esa sintetizar es la falsa. molécula de ARN mensajero. ¿El ARN mensajero se sintetiza con aminoácidos libres? Chicos, no me asusten. Así nomás les digo. No, eso solo están los ribosomas. Los aminoácidos libres están en el citoplasma y para sintetizar un ARN mensajero hay que usar nucleótidos. No me asusten, jóvenes. Entonces, esta está mal y esta está mal. Tengo una sola bien. Quiere decir que acá hay un problema. Esto está mal. Es la respuesta correcta y es la C. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces tendría que ser indicar la opción correcta. Claro.
Y ojo, ¿qué ha pasado en exámenes? Siempre atento a esto. No se casen con la consigna si ustedes ven que no les parece que no está bien. Pregunten. 80 Bueno, entonces tachamos ahí incorrecta y ponemos correcta y señalamos. correcta, y la única correcta es la C. Listo, gracias. Bien. Ni a palo me caso. No. Dice, ordena la frase según el orden de las etapas de transcripción de la síntesis de proteínas. Bien, los escucho. ¿Cuál iría primero? Iniciación. Unión de los factores de transcripción y los sitios promotores. ¿No? Iniciación. La D no va primero. Primero la D. Iniciación. Sí. Voy marcando. Después iría Después la ¿qué va? formación de la burbuja. Formación de la burbuja de transcripción. Bien. Después la elongación. No. Unión de los factores de transcripción Unión y los de sitios promotores. Acá. ¿Está? Después. Después la. La E. No escuché. Ahora sí la elongación. Ahora sí la. Elongación. No, porque elongación, sí, perdón. Después. La de la polimerasa, la C. Bien, la C, la RNA polimerasa agrega nucleótido a la cadena molde. Después, ¿qué dice? Después está la G y la última G, es la B. Aparece A, U. Y después acá. Termina así. ¿Está? Espero que hayan seguido el orden. Yo estoy pintando. Bien. Este es difícil que resolvamos acá online, pero podemos ir a hacer un intento. Ese no entendí nada. La siguiente secuencia de ADN. La siguiente secuencia de ADN. Hay que escribir la cadena complementaria. ¿Cuál sería la cadena complementaria? La que va enfrente de esta. La que va de 3 a 5. Pero acuérdense que la polimerasa lee de 3 a 5. Entonces, Sí. cadena complementaria. ¿Cuál complementa a la G? Pero no tendría La yo C. primero que invertirla y después. Bueno, como quiera, yo no puedo, no la puedo mover acá. Este es un PDF, no puedo. Citosina. Así que ustedes háganlo invertido. Pero digo, acá abajo va una C, ¿no? Sí. Después, Sí. Adenina. A. Después, No. Una T. una U, porque estoy haciendo una RN. Uracilo. No, perdón. Estoy haciendo la complementaria del ADN. Perdón. La complementaria del ADN. Elimina entonces, ¿no? Está aprobado, bro. Hay que escribirla como viene y ya. Claro. La complementaria como viene y después transcribirla. También, sí. Entonces sería T. T, A, G, G, G. A, T, C, A, T, A, T, C. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Tengo que poner la Sí. cadena que va enfrente en el ADN, es la cadena complementaria. Cuando hablamos de complemento, perdón, que yo confundí aquí. Pero no es al revés, como habíamos dicho. Es No, porque yo me fui al ARN ya. El error fue... Ese sería el punto 2. El punto Claro, 1. el punto 2 me pide el ARN correspondiente a la cadena complementaria. Ahí va. ¿Está? Sí. Entonces ahí sí tengo que arrancar del 3', porque recuerden que la polimerasa lee de 3' a 5'. En realidad, creo que hay un ejercicio de repaso y te pide que lo hagas sobre la complementaria, no sobre la de 5 a 3. Directamente el ejercicio sobre la línea complementaria. Sí, ahí también dice lo mismo. Yo Porque también a mí me salió al revés. Lo Bien. tuve que hacer 2 veces. Bueno, entonces sobre la que escribimos recién, escriben la complementaria, el ARN que va unido a eso. Claro.
Sí, y sí. después usan los codones. Después buscar los codones y escribir la cadena. Escribir la cadena. Lo único que no pueden meter la gamba es que no se olviden que cuando van a escribir acá le está pidiendo que usen la complementaria. Y si van a usar la complementaria no hace falta arrancar. Arrancan de este extremo con el que está acá abajo, con la T que está acá abajo, porque si esta es 5', 3', la que está abajo es 3', 5', ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Si no te sale otra combinación de proteínas. Exacto. ¿Sí? O sea que es de izquierda a derecha que tenemos que escribir. Arrancás la primera, el punto 1, de izquierda a derecha. Hacer la complementaria, la escribís abajo. Y sobre esa complementaria, abajo escribís el ARN. Empezando desde la izquierda. Porque el 3' en la de abajo pasa a este lado. Y ahí después vas leyendo de A3 nucleótidos y vas poniendo los aminoácidos. Bien. Acá terminamos. Tengo que ir a clase 11, ¿no? Díganme si estoy ubicado. Sí. Sí, sí, la 11 ahora. En tiempo y espacio, si estamos hablando en el mismo idioma. Acá estamos. Bien. A ver si va a poner un poquito más de aumento. Ahí está. Bien, clase 11. ¿Estamos? Síntesis proteínas. Y todas las palabras del código genético tienen 3 bases. ¿No? Los codones, las cuales significan o codifican un aminoácido. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando las falsas. Existen 5 codones que codifican el aminoácido leucina. Esa es falsa porque hay 6. Hay 6, correcto. El triptofano es un codón que codifica para un solo aminoácido. Esa es verdadera. Es verdadera. Puede ser que sea verdadera, pero está mal escrita, si es verdadera. Si no, para mí es falsa. Si hay el que triptofano buscar no es un codón. El triptofano es un uno aminoácido. Entonces, ¿se entiende? No es un codón que codifica para un solo aminoácido. Aparte dice para un solo aminoácido. Está todo mal escrito, así que para mí es falsa. ¿Está? Ojo ahí. El triptofano no es un codón, el triptofano es un aminoácido, por lo tanto toda la oración no puede ser verdadera. Ok. Sí, sí. Ok. UAG, UA y UGA son tripletes o codones de finalización. Stop. Verdadero. Verdadero. Okay. El codón AUG que codifica para la metionina es el triplete de iniciación. Ese es verdadero también. Verdadero. Bien. Correcto, diría Susana. La traducción de la segunda etapa de la síntesis de proteínas se involucran 3 tipos de ARN, ¿no? El ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosómico. ¿Recuerdan? Y hay que ordenar los siguientes dibujos considerando la etapa de la traducción. Bueno, ¿cuál iría primero? ¿El 3? ¿El que tiene 3? 3 iría primero, ¿no? Acá llega el ARN mensajero y se empieza a juntar con el ribosoma. Después. ¿El 5? No. ¿El 2? El 2. ¿No? Se une el ARN Claro, el 2. mensajero a la subunidad, viene el primero, en la metionina, y se viene a cerrar con la otra subunidad. 2. Después sí el 5. Ya se cerró, está el primero y viene encarando el segundo. ¿Está? Bien, después. Viene el 4. 4. Y cierra lo que nos queda, que es el 1, ¿no? Con ya el péptido libre. ¿Estamos? Sí. Bien. Marcar con una X las opciones correctas respecto a las características del ARN de transferencia. De esta molécula depende la entrega de los aminoácidos correspondientes a cada codón en el ARN mensajero. Verdadero. Verdadero.
junto con, si alguno cree que no es verdadero o falso cuando cerramos en una idea, tiene que avisar, porque así vemos por dónde pasa la confusión. Junto con cadenas proteicas forma la subunidad mayor de los ribosomas. Eso es falso. Eso es falso. La subunidad de los ribosomas la Falso. forma el ARN ribosómico. Ujú. Tiene forma de trébol y presenta un cinto de unión denominado anticodón. Eso es verdadero. Más fácil que la tabla del 1. Esa es verdadera. Presenta un codón que codificará un determinado aminoácido. Verdadero. No, falsa. Falsa. Un el anticodón. acabamos de decir que tiene un anticodón, por lo tanto no tiene. Sí, perdón. Okay. Vamos, no me genera ruido la línea. No. La síntesis de proteínas se desarrolla en 2 etapas con características muy específicas. Bueno, hay que armar el cuadro comparativo, donde se resuman las principales características. Esto lo dejo de tarea, ¿no? Tienen que ustedes poner qué moléculas se involucran, en dónde ocurre, cómo ocurre cada una de las etapas. ¿No? A ver, les sirve este cuadrito para hacerse un resumen de ambos procesos. Más que ser un ejercicio, les queda como un resumen. Así que eso se los dejo para ustedes. 4. Las fallas o errores en los procesos de síntesis de proteína traen consecuencia en la formación de aminoácidos y por ende al tipo de proteína que se requiere sintetizar. Se lo denomina mutación. Bueno. Y acá tienen 2 preguntas a explicar. Si quieren la vemos así rápidamente. ¿Cómo se denomina el cambio en la secuencia o el número de nucleótidos en el ADN de una célula? Lo acabamos de decir arriba. ¿Cómo se llama? La sustitución, ¿no es? Cambio en la secuencia o el número de nucleótidos. Es una mutación. ¿Está? Es lo mismo que dijo arriba. Ok. ¿Qué consecuencias puede traer? Y ahí pueden explicar qué tipos hay, espontánea y demás. Inducida. ¿Qué consecuencias puede traer el proceso de síntesis? Un acortamiento de la cadena de ARN por delesión. ¿Qué puede pasar? ¿Una anomalía al crearse la proteína? Claro, una cosa es que vimos, puede aparecer, digamos, una secuencia de aminoácidos más corta de la que se esperaba, por lo tanto, y la proteína que sintetiza no va a poder cumplir sus funciones, ¿no? Sí. Así que eso es más o menos lo que vimos en clase. Bueno, ¿esta era la 11? Sí. A ver, denme 2 segunditos. Aquí estoy. Vamos a reproducción celular. ¿Les parece? Sí, vamos. Vamos. Va, no sé yo. Lo que diga la mayoría. La mayoría está muda. Tengo un par ahí de voluntarios haciendo que no me duerma, ¿sí, no? Bueno. Bien. Entonces, vamos a ver. Dice, no todas las células se reproducen de la misma forma, se encuentran diferencias notables entre la división celular de las células procariotas y las eucariotas. ¿Se acuerdan? La fisión binaria versus mitosis y meiosis. ¿Se acuerdan? Esta diversidad es consecuencia del proceso de evolución de los seres vivos a través del tiempo. Bueno, responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 3 características que se comparten en cuanto a la reproducción celular, tanto en células procariotas como eucariotas? La duplicación del material. Una es la duplicación del material genético. La distribución equitativa de la información de las células. Exacto. Y la separación de las células. Separación o la citocinesis, ¿no? Son 3 cosas comunes. ¿Cuántos cromosomas pueden presentar la célula procariota eucariota? Esto lo resumo yo rápidamente. Recuerden, la procariota presenta un solo cromosoma, una sola molécula de ADN. O más. Y en una eucariota tiene que haber al menos un par, porque siempre están de a pares, o sea que de 2 hasta 46, por ejemplo, nosotros o más, pero siempre pares. De 2 años, claro. Bien.
indica la imagen la duplicación y separación del material genético. Fácil esto también. ¿En cuál sería? Esa es una procariota. Sí, pero ¿dónde ocurriría la duplicación y separación del material genético? En la segregación cromosómica. En el tercero. Entre el tercero, ¿no? Acá la duplicación y acá la separación. ¿Y en qué punto se forman las nuevas paredes celulares? La última. Es la última, ¿no? Una vez que tengo las dos células ya formadas, ahí se forman la pared celular. Bien. Esperen, tengo gente. A ver qué tengo. Mensaje en el chat. El mínimo 2. Ah, correcto. Sí. Bien, perdón, no estaba mirando el chat. Bien. Acá dice la célula de animales, plantas y hongos y protistas. El proceso de distribución de material genético entre las dos células hijas es mucho más complejo. Cuando una célula se divide, cada una de las células debe recibir una copia de cada uno de sus cromosomas. Y además las distintas especies de seres vivos tienen un número variable de cromosomas. Completa el siguiente cuadro indicando el número de cromosomas en células somáticas y sexuales. Tendrían que buscar ejemplos. Yo no recuerdo ahora los números exactos, pero es esto, ¿no? Sí, el que aparece con los números. Pero ¿cuáles serían las sexuales, por ejemplo? Porque el de la mosca solo aparecen las somáticas, no aparecen las sexuales. En realidad, siempre la sexuales mitad. sería la mitad. La mitad. Ahí va. De la cantidad total que tenés. Solo la mitad, el N. Solo la mitad. Ahí va. Pero tiene 12 cromosomas. O sea que tiene, tiene 6 pares. ¿Está? O sea que vos tenés 2N igual a 12 acá y la célula sexual N igual a 6. ¿Está? Sí, sí. Y así buscan los otros ejemplos. No es nada complejo. Bien. Lea las siguientes afirmaciones. En las que considere verdadera, escribí B. En las que considere falsa, escribí F. Bastante lógico, digo, lo que pedimos. La falsa justificada. Bueno, en las células procariotas, antes de la división celular, se duplica el material genético. Verdadero. Verdadero, ¿no? La fase S, que ocurre antes de la división, se duplica el material genético. Sí, es correcto. En la fase G1 del ciclo celular, la cromatina empieza a enroscarse para formar los cromosomas. Esa es falsa, porque aumenta de tamaño. Claro, porque aparte imagínense que si antes de la fase S en la G1 se empieza a enroscar, a compactar para formar el cromosoma, ¿cómo va a ser para después trabajar la ADN polimerasa, ¿no? Si lo encuentra compactado, no puede, así que falsa. 3. En la interfase la célula no se divide, pero crece. Falso. Verdadera. Verdadera. ¿Verdadera? Claro, no se divide porque en la interfase no hay divisiones, en la división en sí. Pero la célula crece porque va aumentando, duplicando mucho contenido para poder repartir después. Así que sí, hay un crecimiento. En la replicación del ADN se forman 2 moléculas de ADN, cada una compuesta por 2 cadenas de nucleótidos nuevas. Falsa. Falsa, porque ¿cómo eran las nuevas moléculas? Porque se formaban con una nueva y una vieja. Exacto, semiconservativa. Bien, exacto, correcto. Me gusta que estén tan atentos. La citocinesis es la separación de las cromátides hermanas. Verdadera. Eso es falsa. ¡Vamos, verdadera! No, me hubiera muerto. Falsa, Pero falsa. dice que son hermanos. Pero la citocinesis, ¿qué era la citocinesis? La separación de la membrana, sí, está la bien. separación del citoplasma. Claro. ¿Vamos? No me asustes, por favor. Bien, vamos con lo último. Bueno, dice, teniendo en cuenta la imagen, marque con una X las opciones correctas y justifique su elección. Respecto al esquema, que represente una etapa del ciclo celular de una célula somática. No sé a qué esquema se refiere, pero... Bien. ¿Se trata de la fase G1? Se trata de la fase
se trata de una de las fases de la interfase, se trata de la fase S, se trata de una fase, de la fase de la mitosis. ¿Cuáles serían las correctas? La interfase, ¿no es? Se trata de una de las fases de la interfase, cuando Sí. se va abriendo. Y otra más puede ser. Yo marcaría. A mí las otras me parecen que no. Sí. Porque Es más, la hay una que es más... La S. La de síntesis. La S. La S, que es más precisa todavía. Dentro de la fase de la interfase, estamos en la fase S. Ahí va. Es decir, que la 2 y la 3 serían las apropiadas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué me queda? La 13. A ver, ¿dónde estoy? Cerramos esto. De paso, hay una pregunta en el chat que la digo para todos. Dice, ¿cuáles serían los que alguien pide recordar un ejercicio o una pregunta? ¿Cuáles serían los sustratos y productos de la cadena transportadora? ¿Alguien se anima? Sustratos y productos de la cadena. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo sabía, me acuerdo que era agua ¿Qué y es agua? oxígeno, pero sustratos, calculo que serían las moléculas de NaOH. Vamos a buscarlo rápido. Así lo vemos gráficamente, porque si no lo vemos gráficamente no es tan fácil de adivinar. Ya estoy con ustedes. Esperen que necesito maximizar. Acá estamos. Fíjense, cadena transportadora. ¿Cuáles son los reactivos? El NADH, ¿sí? Es uno de los reactivos. Y el oxígeno es otro de los reactivos. ¿Ah? Oxígeno, ¿sí? Y el NADH. ¿Cuáles son los productos? Y si quieren también incluir algunos reactivos, se puede incluir al ATP, el ADP más fosfato. También se puede incluir. ¿Y cuáles son los productos? ¿Qué obtengo de todo esto? Obtengo agua y ATP. ¿Sí? ¿Estamos? ¿A quién preguntó? Confirme que quedó claro. Sí. Excelente. Vamos al último de la noche. Y, a ver, dice, observe el siguiente esquema de una de las fases de la mitosis. Es decir, ¿cuál es la siguiente opción? Es correcta. Marcar con una X. Se trata de una especie 2n igual a 4. Falta. ¿Eh? Verdadera. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien dijo Verdadera. Acá hay 8 cromosomas, pero recuerden que como se duplicó y está mandando 4 para cada lado, significa que la célula tiene 4 cromosomas. Entonces, 2n igual a 4 es lo correcto. Está bien. 2n igual a 8 no está bien, porque acá hay 8 cromosomas, pero responde a que se están formando 2 células. Estoy mandando una cromatida hermana para cada lado. ¿Se trata de una especie n igual a 4? No. ¿Está? Se trata de una especie n igual a 2, porque si 2n igual a 4. ¿Se trata de la metafase? No. de la Anafase. Anafase, correcto. Cada cromosoma está formado por una cromátida. En la imagen. Verdadero. Verdadero, ¿no? Tengo una sola cromátida, no están los 4 brazos. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Falsa, ¿no? Si la anterior era verdadera, esta tiene que ser falsa. ¿Los cromosomas homólogos se están separando? Verdadero. ¿Verdadero? No, para mí no. No, se están separando las cromátidas hermanas. Qué boludo. ¿Está?
Las cromátides hermanas se están separando. Está yendo una cromátide para cada lado. Ojo al piojo. Bueno, la meiosis es un proceso que ocurre en las células especiales que harán las células sexuales. Observe el siguiente esquema y responda a las preguntas. A ver este esquema. ¿Esta célula se encuentra en la etapa ecuacional o reduccional? ¿Qué dice? Ecuacional. Ecuacional es a la meiosis 2, reduccional a la meiosis 1. Para mí es de la 2, la ecuacional. No se escucha. ¿Hay solo esa opinión? Porque se ve, yo digo... La etapa 2, en la ecuacional... Dale, decime. Porque ya está entremezclado, ya están alineadas, ya se va a volver a separar, ya es la segunda parte. Es una metafase, porque están todos en el plano central, pero fíjense, ya fue reducido antes, porque acá ya tengo solo, no están los homólogos apareados. Quiere decir que es la ecuacional. Esto es la metafase 2. ¿Sí? Y acá contestamos la segunda. Es la ecuacional y la segunda, es la metafase 2. En la etapa que se encuentra, ¿son células haploides o diploides? Ya son haploides ahí. Ya son haploides, estoy en el 2. ¿Cuántos cromosomas homólogos tiene cada célula? 2. Yo creo que es 1, porque me dice, ¿cuántos cromosomas homólogos? De los homólogos le queda uno solo, de cada uno, ¿sí? Está como confusa, pero para mí la respuesta es 1. ¿Cuántos homólogos le queda? 1. Un homólogo de cada uno. Sí. Bueno, lee y responda. En las células precursoras de óvulo y espermatozoide ocurre un proceso donde se intercambian genes, segmento ADN. ¿En qué etapa de la meiosis ocurre? Fácil. El entrecruzamiento. ¿En qué etapa ocurre? ¿La profase 1? La profase 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se denomina este proceso? Entrecruzamiento. ¿Qué importancia tiene? Ya lo vimos, ¿no? La recombinación de genes. En este esquema, ordene los esquemas. Dice. En la parte C. Ya estamos en la parte C, ¿no? En ese gráfico. ¿Cómo ordenarían estos esquemas? ¿Cuál iría primero? El B. Este va primero. ¿Y qué fase sería? El ladito del B, es el 2. ¿Qué sería? ¿Fase 1? Profase sería. ¿Ah? Profase 1. Sí. Profase 1. Bien. ¿Después cuál iría? El que está primero. El que está primero. ¿No? Sí, sí. Sería Metafase 1. Metafase 1. Después. El último. La última. Sería Anafase 1. Anafase 1 y me queda este que sería telofase 1. La separación ya prácticamente, la última. Telofase más citocinesis. Bien, después se los dejo. La explicación y esto lo hacen ustedes. Acá, complete el siguiente cuadro y pide comparar. Célula que se lleva a cabo, número final de cromosomas, número de divisiones por replicación de ADN, ¿está? Y función. Esto lo tienen en el manual, es un cuadro comparativo para más tipo resumen, como parecido a lo que les dije. Y no tengo más nada. Así que hay una hoja en blanco. Okay. Bueno, jóvenes. Ahí ya está todo, sí. Ahí está todo, no debemos nada, nos pusimos de acuerdo en qué era, nos queda solo los problemas de genética. ¿Sí? Que déjenme ver. Hay actividades de la clase 14 y después están los problemas. Listo. Vemos todo eso la semana que viene. Bueno, a ver, cosas en las que quedamos. Antes que nada, no sé si anda por ahí la chica que sube las clases al canal de YouTube. Gracias por dejármelo compartir con la otra comisión. La verdad es una comisión a la que no le graban las clases, no nada. Los chicos estaban, yo fui a dar un par de clases nada más. Y nada, les vino muy bien poder revisar, tener a mano material. Así que te agradezco
el laburo de subirlas y gracias por compartir. Te vas a ganar, Erika, ahí estás, listo. Gracias, Erika. Suscríbanse al canal. Tiene el curso aprobado, profe. De paso te vas a ganar y vas a ganar suscriptores y vas a ser como Ibai después. No te olvides de compartir estas ganancias con nosotros, con todos nosotros, porque somos varios. Bueno, Dale a like y suscríbete. con razón aumentaron las visitas, dicen. ¿Vieron? Se hizo popular, Erika. Tiene más visitas que el canal mío. ¿Cómo puede ser? Bueno, chistes aparte. Fuera de joda, gracias por tomarte el laburo y por permitirme compartírselo. Los chicos estaban como desesperados. Estas cuestiones de la vida, vieron, en algunas comisiones no les graban las clases, no entiendo bien por qué, pero bueno, ahí estamos. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, más cuestiones, agradezco la predisposición de hoy. Le metimos bastante duro, especialmente a la mañana. Pero bueno, estuvieron ahí, atentos y colaborativos, como siempre, así que agradezco. Bueno, si no hay más nada, acuérdense, les subo la clase de tejidos ahora, entre el lunes, voy a tratar el lunes, ya subírselas, y nos vemos el sábado. El sábado, recuerden, a las 8 abro el link de asistencia y ahí nomás al toque abro Teams. ¿Estamos? Porque después yo tengo... Mi problema del sábado es que mi hijo toma la comunión al mediodía, entonces no voy a andar a las corridas. Pero bueno, nos vemos tempranito. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. Perfecto, profe. Sí. Bueno, Sí, salió si llegamos a ¿Cómo? algo de tejido, si se resuelve, ¿se le puede preguntar algo? Sí, obvio. Listo. Sí. Bueno, salió el sol, aprovechen, vayan en busca de la vitamina D, que también hace contra el coronavirus también. Vamos a lavar ropa. Primero vamos en busca de comida y después de sol. Ok, claro. No, yo ya comí en el medio, así pues me cuesta remontarla después. Lo de la ropa, acá yo vivo en departamento, ya siempre la ropa se cuelga adentro, así que no nos da lo mismo, pero sí vayan en búsqueda de morfi y sol, dos cosas que vienen bien, siempre. Bueno, vamos por los mates después. También. Bueno, les mando un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Que vayan a votar. Buen fin de... Mañana cuídense mucho. Lleven su lapicera, alcohol. Hasta luego, profe. Todos los cuidados. Con conciencia, se vota con conciencia. Exactamente. Como siempre digo, aprovechemos que tenemos la posibilidad de votar, que no es poco. Así que bueno, les mando un abrazo, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Buen fin de...